Muy buenos días amigos, estamos nuevamente reunidos como hacemos todas las semanas con ustedes aquí en Sin Pauta. Vamos a conversar en esta oportunidad de un asunto que ha sido muy importante el año pasado. ¿Se acuerdan del censo? ¿Se acuerdan de que tuvimos que quedarnos todo un día en casa esperando a los censadores? Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Se han publicado algunos, pero hemos invitado al profesor David Salmond, doctor en ciencia política, sociólogo y docente del Departamento de Ciencias Sociales, para analizar algunos eventos, digamos, que han sido controvertidos pre y post encuesta y sus resultados. Gracias por estar con nosotros, profesor. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, empecemos primero por la mayor, digamos, crítica. Se ha dicho que hay una omisión censal. Más de 4 millones de peruanos no fueron censados, 5.9% de la población no fue censada, y esto hace que el censo no tenga en realidad un valor estadístico. ¿Es esto cierto o esto es muy controvertido? En realidad la omisión censal estimada por el INEI es 1.800.000 más o menos, porque se estima una población de 31.200.000, ¿no? Efectivamente es una omisión de casi 6%, 5,9%. Los 4 millones los saco, por si acaso, de esta discusión de Farid Kajak de comparar el RENIEC con los encuestados, que también sé que es controvertido, claro, ¿no? Podemos discutir sobre eso después, pero sí. La omisión es de 5,9%, es efectivamente más alta que en censos pasados. Está un poco por encima del promedio de América Latina para este tipo de censo. El censo que nosotros tenemos, este censo donde se paraliza el país todo un día, se llaman censos de hecho, ¿no? Hay otras formas de hacer los censos y creo que el Perú debería pensar en el futuro en transitar a ese tipo de metodologías que implican una inversión un poco más importante en fortalecer el Instituto Nacional de Estadística. Pero lo importante no tanto es el tamaño de la omisión, que puede ser manejable, sino las medidas que se adoptan para, primero, estimar la omisión. O sea, sabemos que hay esto porque ha habido una encuesta postcensal que evalúa la calidad de los censos. Es parte del diseño de un censo, siempre después hacer una encuesta de evaluación postcensal que nos permite evaluar eso. Y después estas tendencias en la omisión se corroboran por el conjunto de estadísticas que se recogen habitualmente. El INEI hace varias encuestas nacionales, la ENAO, la Encuesta Nacional de Hogares, la Encuesta de Salud y Demografía Familiar, que más o menos corroboran que la tasa de omisión va en ese orden de magnitud. Claro, pero para que los alumnos, la comunidad nos entienda, una cosa es una encuesta, donde uno se coge una muestra y la proyecta al universo, y otra cosa es un censo donde encuestas, entre comillas, le haces las preguntas a todo el universo. Se busca tratar pero siempre va a haber errores, va a haber dos tipos de errores, que es el de la omisión, y eso se puede ver, por ejemplo, en las encuestas. Se pregunta a la gente si ha sido censada, ¿no? Claro, y de ahí se proyecta. Y de ahí se proyecta, ¿no? Entonces, y se puede, en función de eso, evaluar, por ejemplo, si la omisión ha sido sistemática, es decir, si hay sectores específicos de la población que sistemáticamente ha sido excluido, o si es aleatoria. Si es aleatoria, no es tanto problema para el tema de las estadísticas, Claro. ¿no? ¿Qué sabemos hasta ahora? Lo que sabemos es que la omisión no tiene un patrón sistemático. Lo que puede haber sido, o sea, en general, sí y no, porque generalmente la omisión siempre es más alta en zonas rurales. Es lo que estaba pensando, o sea, si está subrepresentada la zona rural, entonces sí, lamentablemente está subrepresentada y eso para políticas públicas es muy grave. Pero eso se puede corregir justamente, porque si se sabe dónde está la subestimación, se pueden hacer las medidas correctivas y, digamos, claro, si te olvidaste de censar 4 casas en el caserío del costado, esas 4 personas o 4 familias no son muy diferentes de las que están en el caserío. Entonces eso puede ayudar a tener una idea adecuada de la perfil demográfico de la población. Entonces, y la otra cosa que se hace normalmente después de los censos se hace para estimar justamente la población omitida, se utilizan técnicas que se llama de conciliación de población, que se evalúa la mortalidad por cada grupo de edad y en función de eso se hacen las correcciones específicas a las cohortes de edad. Con eso se puede calzar, digamos, el censo a la población. Entonces, real. las cifras sí se pueden usar. Sí, las cifras yo creo que sí se pueden usar. A pesar de todos estos problemas, sí se pueden usar. Le digo porque es muy difícil para un país gastar una cantidad de dinero, tal vez no la suficiente, pero una cantidad de dinero
en hacer un censo que después sus resultados no sirvan. Es muy traumático, ¿no? No, yo creo que sí se pueden utilizar. Hay mecanismos para identificar los sesgos y modelos para corregirlos. Eso es algo que todos los institutos de estadística hacen. Yo creo que sí hay que pensar en transitar a otro tipo de... Ahora, tuvimos metodología. ese otro tipo de censos, usted recordará, censos de derecho, como dice, que nos quedábamos en casa, cuando venía el censador, le dábamos las respuestas y se demoraban 2 meses en hacer el censo y no se parecía al país. Se hizo ese censo. Evidentemente tiene un costo mayor, hay más capacitación del INEI, etcétera. Pero fue desechado en el gobierno de García. Fue, digamos, desdeñado porque los burócratas, no me refiero a los del INEI, sino a los del Estado en su conjunto, no entendían la mecánica. Yo creo que ahí hubieron varios problemas en ese censo que fueron discutidos en su oportunidad, y creo que uno de ellos tiene que ver en este cambio de metodología y lo que implica para el Estado peruano en fortalecer o modernizar su sistema de estadísticas nacionales, ¿no? Eso implicaba, más allá de romper ciertas resistencias institucionales, tanto en el Estado como dentro del propio INEI, un compromiso más importante del Estado, con, por ejemplo, invertir más en encuestas entre los censos, ¿no? O sea, ahora hacemos, la encuesta más importante que hacemos es la ENAO, son 40.000 hogares al año que se entrevistan. Pasar a esta nueva metodología implicaría casi cuadruplicar esa 160.000, claro, en el intercensal. Entonces, para poder tener un acompañamiento, porque las estadísticas que se producen en los censos, algunas caducan muy rápidamente, ¿no? O sea, por ejemplo, la ocupación, ese tipo de cosas caducan muy rápidamente. Entonces se necesita siempre que un censo esté acompañado por un sistema estadístico de encuestas sociales que permita un monitoreo más fino de todos los indicadores sociodemográficos y socioeconómicos. Siendo las cifras válidas, analicemos un poquito lo que ha arrojado este censo. La primera cosa es que el crecimiento demográfico sigue en descenso. Así es. Y eso es, digamos, lo esperable, ¿no? Es lo normal en una sociedad como la nuestra. La pirámide todavía es un poquito más ancha en la base, pero comienza a angostarse en la base y lo importante en el caso peruano es que la parte del medio todavía es importante. Entonces, los jóvenes son más todavía. Los jóvenes son más, hay menos niños muy pequeños y todavía no hay tantos adultos mayores. Entonces tenemos una tasa que se llama de dependencia demográfica, es decir, cuánta gente hábil tiene que soportar al resto de la población, que es un potencial para el desarrollo que tenemos que aprovechar, ¿no? En las próximas décadas. Ahora, estábamos conversando antes de iniciar la entrevista que tenemos algunas variables especiales en el caso peruano y una de ellas es la emigración. Sí. Es decir, de acá se va mucha gente. Así es. Es decir, ha descendido, pero digamos, si nacen todos los años, 1%, 300.000 peruanos. No, nacen como 600.000. 600.000, sí. Muy bien. ¿Se van? Se van más o menos, los últimos datos que sacó el INEI era el 2015-16, 160.000. 160.000. ¿Se mueren? Como 150, 145, ¿no? O sea, que tenemos, digamos, 300.000 nuevos cada año. Y vienen extranjeros, hay que ver ahora los venezolanos. Bueno, los venezolanos han entrado 300.000, pero se supone que va a ser temporal, ¿no? Sí, la tasa de retención, o sea, era el 2015 como, acá lo tenía como 14.000, 15.000 personas nuevas extranjeras que se quedaban. Pero 14.000 personas en un universo de 30 millones, o 32 millones. Ahora, ¿cuántos somos? ¿31 millones? ¿32 millones o 33 millones ya? 31.200.000. Ahora debemos estar 31.300 más o menos, ¿no? O sea, por ahí. O sea, nunca fuimos 32 millones. Con los peruanos en el exterior, quizá. Con los porque peruanos. Hay como 3 millones de peruanos en el exterior. Claro, y hay 900.000 inscritos para votar. O sea que por en el exterior, sí. En el exterior. Sí. Entonces, claro, los 3 millones de fuera compensan eso, pero efectivamente en el territorio peruano hay 32. Ahora debe ser 32, 300, 400, creo, ¿no? Muy bien. Y Lima, yo siempre pensé que tenía 10 millones de habitantes. No, tiene como 9. Tiene 9.400. Es una de las... Bueno, si juntamos el Callao, ahí sí llegamos casi, ¿no? Porque es todo una... sí, contar Callao. Entonces, si Lima metropolitana, bueno, eso nos pone a... Es una de las mayores metrópolis de América del Sur, casi como un poquito más que Bogotá, me parece.
el crecimiento demográfico en Lima ha bajado un poquito en relación a... Eso es lo interesante. Y lo que han crecido son otras ciudades, sobre todo en la costa, ¿no? Y también en la sierra y en la selva. La cantidad de gente, de acuerdo al censo, la mayoría de los peruanos, más del 50% de los peruanos, vive en la costa. Sí. 30 y tantos en la sierra y un 20 y tantos en la selva, ¿más o menos es así? Un poquito menos en la selva, me parece que en la selva es como 14 14%. creo, una cosa así. Entonces, ¿eso confirma una tendencia ya conocida? Sí, es una tendencia que viene desde mediados del siglo pasado, ¿no? Tiene varias cosas preocupantes, ¿no? Porque la población se está concentrando en zonas que van a estar más afectadas por el cambio climático más adelante. Entonces va a haber un problema de agua. Hay un despoblamiento en la sierra rural, sobre todo, y eso afecta el agro. Afecta el agro, tiene que ver con la estructura productiva agraria que no es atractiva para jóvenes en la sierra. Muy poca gente quiere seguir siendo campesino. Entonces, eso empuja obviamente a la gente a zonas urbanas, pero es parte también ya no se usa tanto esa palabra porque tiene ciertas connotaciones de procesos que antes se llamaban en los años 70 de modernización social, ¿no? Es decir, urbanización, industrialización, crecimiento de las ciudades. Todavía somos un país que tiene una alta población rural y alta población que depende de la agricultura, ¿no? Pero ahora, eso va a ir cambiando. Hubieron algunas preguntas interesantes cuyos resultados todavía no conocemos. Por ejemplo, la de etnicidad. ¿Ha tenido la oportunidad de conocer algún resultado sobre esto? Las preguntas de etnicidad, de acuerdo con el cronograma de difusión, estarán creo que hacia octubre. ¿Por qué se demoran tanto si es la misma encuesta? Porque hay algunas preguntas que tienen opciones abiertas, entonces esas hay que procesarlas. Hay que hacer dos cosas, hay que registrarlas y sobre todo todos los otros, ¿no? Todos los que han dicho, por ejemplo, Nikkei, Tucson, etcétera, u otra alternativa que no estaba ahí, tiene que recodificarse, ¿no? Entonces, claro, y pueden ser, no sé si millones, pero cientos de miles, ¿no? Entonces eso toma trabajo. Igual pasa con la pregunta de religión. La pregunta de religión también, o sea, hay un conjunto de preguntas, sobre todo las que tienen respuestas abiertas, que son más complicadas de procesar, porque además hay criterios de control de calidad, hay que hacerlo 2 veces para asegurarse que se esté haciendo bien. Entonces eso normalmente toma más tiempo, ¿no? Ahora, sobre el tema de etnicidad ya tenemos los datos de la Encuesta Nacional de Hogares del 2017, donde se usó exactamente la misma pregunta del censo, y eso más o menos arroja algo que ya se sabía, que más o menos un 25% de la población peruana se identifica con categorías que podemos asociar a los pueblos indígenas del Perú, que de hecho Aymara de la Amazonía u otros. Eso más o menos es un cuarto de la población. Eso ya más o menos se venía viendo desde encuestas anteriores. La otra cosa interesante en el caso del ENAO es que el porcentaje de población que se identifica con categorías afroperuanas ha aumentado de manera importante. Comparando las ENAOs, hay que ver si el censo confirma eso. Y yo creo que eso está asociado quizá a un activismo, una revalorización de las organizaciones afrodescendientes, una revalorización del aporte de la población afrodescendiente. Y además no hay que olvidar que más de la mitad de la selección peruana es afrodescendiente. Claro, pero muchas veces los afrodescendientes, y también sucedía en otros países como en Estados Unidos, decían soy mestizo. Sí. ¿No? Sí. Luego, con la revalorización, dijeron no, soy afrodescendiente. ¿Ese fenómeno usted cree que puede estar pasando en el Perú? Hay que hacer un poco más estudios para eso, pero hay pistas que indican que esa es una hipótesis que puede ser plausible. Sí. Claro, porque no hay una explosión de la natalidad. No. O sea, las tasas de natalidad son similares. O sea, claro. En términos demográficos, la población afrodescendiente se comporta muy parecido a la población mestiza, ¿no? ¿No hay ningún grupo que tenga, digamos, una natalidad mucho mayor que otra? En términos de fecundidad, sí debería ser, sobre todo la población rural, pero la fecundidad en general ha bajado, ¿no? Bastante. Siempre va a ser más baja en zonas urbanas porque hay acceso a métodos anticonceptivos, la tasa en costa creo que era 1.5 por mujer, ¿no? De fecundidad no lo tengo el dato acá, pero sí debe estar por ahí. Sierra debe estar en 2 y pico, una cosa así, ¿no? Entonces alrededor estamos en 1.8 creo, pero hay que confirmar esa. O sea, para que tengan una idea, si se mantuviera así, siempre seríamos el mismo número de personas. No. Porque papá, mamá solo tienen 2 hijos.
No es tanto así, o sea, podemos seguir subiendo un poquito, Claro. ¿no? Todavía tenemos un bono para crecer, no estamos Yeah. como en España o en Japón que está perdiendo población, ¿no? Exactamente. ¿No? Todavía no. Todavía no estamos Pero ahí. vamos hacia allá, ¿no? Pero todo el mundo va hacia allá, o sea, no es algo que a distintas velocidades, ¿no? Claro. Y todo el mundo va hacia allá. Y creo que, bueno, también en la medida de que las mujeres, sobre todo, tienen más control sobre su propia fecundidad, retrasa más la natalidad para, digamos, su carrera, formación, etcétera, y además tienen hijos más tarde, ¿no? Ahora, Entonces, esto afecta muchas políticas públicas porque, digamos, teníamos escuelas para más niños. No teníamos sí, bueno, servicios. todavía hay un déficit, entonces Claro. todavía se necesita, sobre todo en el sector público, invertir más en infraestructura educativa. No, en infraestructura sí, porque se cae a pedazos, Claro, eso es y evidente, en pero el- digamos, en el sentido de que habían escuelas para más niños, y si hay menos niños, se necesitan menos docentes y menos escuelas. Tal vez la ecuación no va así, tal vez se puede fortalecer la cantidad de docentes y eso aprovechar para mejorar la educación. Para mejorar la calidad, obviamente, si antes el Pero presupuesto. yo creo que todavía no estamos en Todavía ese, no estamos en momento. en ese momento. No, yo creo que todavía no. Pero en 20 años podemos estar en ese momento. Probablemente 20, 25 años, ¿no? Sí, quizá 30 años. Todavía, Quizás 30 ¿no? años. Sí. Bueno, eso es un anticipo, nos tenemos que despedir, pero esto es un anticipo de lo que vamos a ir viendo. El íntegro del censo se conocerá antes de A fin de año. sí, Entonces sí. vamos a ir en la segunda parte del año hablando Ahora, un poco creo que hay más que sobre las destacar, respuestas. me parece, el INEI tiene una muy buena política de difusión de datos, sobre todo para el mundo académico, de accesibilidad, y eso es una de las fortalezas que tiene nuestro instituto de estadística. Aún cuando tienen un subjefe encargado de la jefatura y que eso no fortalece en nada. Pero Hay eso que es- nombrar un jefe, ¿no? Claro, eso es una responsabilidad del gobierno, ¿no? Es una responsabilidad del PCM nombrar un jefe para el INEI. Bueno, con esto nos despedimos del semestre.